Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy en tu programa, en tu clase de vida y obra del apóstol San Pablo, vamos a ver el tercer viaje misionero de San Pablo. Y en este tercer viaje misionero de San Pablo, vamos a aprender cómo San Pablo tenía claros sus objetivos, tenía claro San Pablo qué, cómo y para qué hacerlo. ¿Qué hacía? Llevar la buena nueva a los demás. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacía? Pues con los medios que tenía y buscaba medios para que el evangelio fuera transmitiéndose a más personas. ¿Y para qué lo hacía? Para gloria de Dios. Así que no te lo pierdas, por favor, esta noche en tu canal de José Guillermo Cova Ponce, tercer viaje misionero de San Pablo. Aprendamos de todos, compartamos la fe y que nuestra iglesia crezca como un granito de mostaza. Mi estimado don Roberto de Oliveira, buenas noches. ¿Cómo está usted? Recuerde que don Roberto, que cuando entran, entran en silencio, en automático. No sé qué pasó, porque así quedó mi Ya, programada del Zoom. ya oigo y ya veo. Qué bueno, don Roberto. Buenas noches. ¿Cómo le Bueno, va? bien, maestro. Es que fui a una comida con mis compañeros y 2 tequilas me marearon un poquito, pero, espero salir bien. Sí, 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 primeramente Dios va a ver que al contrario, le van a despertar más el Espíritu Santo. Así es, ¿eh? Cuando hacemos todo como San Pablo, don Roberto, eso es lo que vamos a ver, el tercer viaje misionero de San Pablo. No sé si le compartí las citas, don Roberto. Sí, maestro, ya las tengo. Ok, Las vi en el grupo, y ya las tengo aquí. Nomás estoy tratando de abrir la tablet, ajá. pero ya las copié. Qué bueno, don Roberto. Pues vamos a ver quién va llegando ahorita. Esperemos que muchas se animen a entrar. No sé qué estará pasando, que pues algunas ya no han regresado, pero pues así es esto de la evangelización, ¿verdad, don Roberto? Bueno, pues sí, y más que nada que algunas son señoras con familia y ocupaciones, Sí. ¿verdad? Entonces, se entiende. Uno que desayuna bueno, y a veces come y se desocupa, este, no tiene más que hacer. ¿Eh? Sí. Hoy, ayer fue un día muy atareado para mí, gracias a Dios. Fue ayer en la tarde al bíblico. Sí, 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 me tocó ir para allá, don Roberto. ¿Y qué días va a ser? Nada más ayer fui a cubrir a la maestra Irene, Ah, ok. pero sí, 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 pues ayer me aventé 5 clases. No, Y, pues y ahorita que lo escuché a usted que dice de su comida, dije, yo creo que a mí me hace falta un relax, ¿un qué? una Ah, relajación. mire, le voy a platicar rápido. En la mañana, como tomo una pastilla para dormir, porque
las pastillas que tomo me quitan el sueño, alguna de ellas. Amanecí medio atarantado y fui a la cocina, desayuné, empecé a desayunar y me tomé las pastillas, pero llegué a una pastilla que no sabía para qué era. Y era pues el complemento de las de la presión, pero de momento me bloqueé Ajá. y eso me preocupé y anduve toda la mañana así como disperso y dije, híjole, ya de por sí ya se me olvidan nombres y cosas, entonces ya iré y se irá a grabar esto. Pero no, gracias a Dios en mi comida estuve contento porque me empezaron a venir muchas cosas a la mente y eso me dio gusto. Y Qué dije, bu- no ando tan mal. Sí, bendito sea Dios, don Roberto. Mire, pues me alegra mucho saludarlo y ya también está Carmelita con nosotros, Carmelita Venegas. Bueno, es, ah, tienes otro apellido, ¿verdad, Carmelita? Sí, soy Delgadillo, Delgadillo Delgadillo Venegas. Venegas. Buenas noches a Buenas todos. noches. Pues miren, hoy primeramente Dios, vamos a ver el tercer viaje misionero de San Pablo. El tercer viaje misionero de San Pablo, en el primero que fue San Pablo, pues fue a abrir brecha, fue abriendo brecha, llevando la buena nueva. En el segundo viaje fue a ver cómo andaban las cosas. Y ya en el tercer viaje misionero, Pablo ya tiene un objetivo, un qué, cómo y para qué. Aprendamos de San Pablo. Dice mi papá de otra manera muy diferente, que echando a perder se aprende. No fue el caso de San Pablo, pero sí, nuestra vida es error, acierto, acierto, error. Nuestra vida es así y ustedes vean, en la medida que vamos recorriendo así la vida, va a haber menos errores y más aciertos cada día, porque la palabra de Dios nos va conduciendo y dirigiendo. Buenas noches, Lupita Arreguín, ¿cómo está usted? Está en silencio, Lupita. Tiene apagado su micrófono. A todos cuando entran, entran con su micrófono apagado, así está programado esto. Hola, Sí, está Lupita. bien. No, no he estado nada bien. Desgraciadamente ayer me fue muy mal con un analgésico, anduve muy bloqueada. Hoy traté de aguantarme nada más con pomadas para no tomar ningún analgésico, pero desde ayer me puse muy mal, me bloqueé toda, no sabía ni qué hacía con la dexametasona. Ok. Oh, no, pues Ya es ve que, cortisona. ya ve, sí, me puse muy, muy mal, Pues, pero pues, pues he dejado que se me pase. Sin pues, embargo, en la tarde de hoy ya me tomé un Celecoxib porque ya era muy fuerte el dolor. Y ahorita me sobó Manuel con gel del diclofenaco y pues a ver si creo que se me asentó un poco. Pero aquí estamos, maestro. Gracias por tenerme gracias. tanta paciencia. Gracias, buenas noches, Carmen, Lupita, y salúdenos a don Manuel. Y miren, algo que esta noche el San Pablo nos va a curar, ¿sale? Tengan esa seguridad de que esta noche San Pablo va a ir a nuestro hogar y nos va a curar. A Ay, cada uno traemos a nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras necesidades, pues como San Pablo es el que nos va a dirigir esta noche, aparte del Espíritu Santo y del Padre y del Hijo y de Jesús, pues van a ver que ellos van a ir a sanarnos. ay, sí, Nada más créanselo, sale, acuérdense, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a ese dolor, al tomarme la pastilla se va a ir el dolor y se va a ir. Nomás es cuestión de fe. Bueno, Sara, buenas noches, ¿cómo estás, Sara? Estás en silencio, Sara. Sí, muy bien, maestro. Buenas noches. Qué bueno, Sara. Listos y dispuestos para recorrer el tercer viaje misionero de San Pablo. Y hay que ir aprendiendo de él. Hoy vamos a ver el recorrido de San Pablo en el mapita, pero también vamos a ver algunas cosas que San Pablo fue resacando de cada viaje.
las cosas importantes que él fue aprendiendo. Y una de las Ese viaje cosas, fue a Efeso, ¿verdad? ¿mandé? Este viaje fue a Efeso. Sí, este es el tercer viaje, se va a Éfeso y dura año y medio ahí. Año y medio. Año y medio dura de tiempo ahí, pues que se dedicaba a organizar bien. ¿Para Son qué? Pues vacaciones. a organizar bien la iglesia para que no hubiera personas sin fe como las que hoy vemos en nuestra iglesia. Personas de medio pelo, dice un amigo mío, que no vivimos la fe como debe de ser, porque no nos lo han enseñado bien. Acaba de ser la reunión de la animación bíblica aquí en México, y una de las cosas fue esa que me compartió un amigo de Ciudad Juárez, que dice, es que debemos de pegarle más duro a enseñar la Biblia. Ese fue uno de los objetivos, que nuestra iglesia sea viva más de la palabra de Dios, que todos recurramos de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Mande, Lupita. Se me estaba preguntando, Manuel, que cuándo se terminan esas clases. Le digo que nunca. Así es. Hasta que lleguemos y nos las dé San Pablo y San Pedro allá en el cielo. Miren, entonces, Maggie, buenas noches. ¿Cómo estás, Maggie? ¿Lista y puesta? Sí, lista y puesta. Buenas noches. Buenas noches, gusto en saludarte. Don Lupe, buenas noches, gusto en saludarlo también. Tiene apagado su micrófono, don Lupe? Y mientras yo voy a ir preparando aquí los viajes de San Pablo. ¿Me escuchas? Sí, ya lo escuchamos, don Lupe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, lo tenía apagado, perdón. Sí, sí, sí. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Miren, el tercer viaje de misionero de San Pablo lo hace cuando Pablo tendría alrededor de 43 años. Todavía estaba joven, fuerte para poner orden en sus comunidades. Algo que San Pablo nunca admitió en sus comunidades eran las medias tintas. Y igual nosotros en nuestra vida debemos de pedirle al Señor esta noche que nos dé la gracia y la fuerza del Espíritu Santo para vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no sé si ya les compartí ya tienen algo compartido ahí, sí, ¿verdad? Sí, aquí hay una pintura. Ok, es San Pablo en el Areópago. Miren, vamos a ver ahora para que tengan su Biblia lista en Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 18, versículo 23 hasta el capítulo 21, versículo 17. Son 3 capítulos los que vamos a ver completos y vamos a ir paso a paso y el primer paso que tenemos es ¿dónde parte San Pablo? Acuérdense, San Pablo siempre llegaba a su iglesia madre, que era Antioquía de Siria. Y va y recorre algunas comunidades que evangelizó en sus primeros viajes, que es Hechos 18:23. Pablo siempre volvía. ¿Por qué? Porque acuérdense que ustedes y yo como evangelizadores nunca debemos de dejar a las personas solas. Siempre tenemos que estarles dando auxilio. Desde la Sagrada Escritura, llevar a las personas a que se arrimen a Dios. Vamos a ver capítulo 19, nuestra primera lectura de esta noche, por favor. ¿Quién dijo yo primero? Yo primero. Ok, Lupita, capítulo 19, por favor, del 1 al 7. Pablo en Efeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Efeso, después de recorrer las regiones altas de la provincia.
Allí encontró un grupo de discípulos a los que preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos le contestaron, nosotros ni siquiera hemos oído que se puede recibir el Espíritu Santo. Pablo preguntó de nuevo, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan dio un bautismo para el arrepentimiento, pero invitaba al pueblo a que creyeran en él que vendría después de él, y este es Jesús. Sigo, ¿verdad? Sí, al 7, Lupita, por favor. Lo escucharon y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y como Pablo les impusiera las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaron en lenguas y profetizaron. Eran como 12 hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. ¿Ustedes ya tuvieron ese bautismo del Espíritu Santo en sus vidas? El bautismo del Espíritu Santo nos lleva a cumplir la misión del Señor Jesús. El bautismo del Espíritu Santo nos lleva a anhelar la santidad. El bautismo del Espíritu Santo nos lleva a que no haya injusticias. El bautismo del Espíritu Santo nos lleva a reconocer nuestros errores. El bautismo del Espíritu Santo nos va a llevar a cada uno de nosotros a reconocer en qué nos equivocamos y mejorar cada día. Y eso es lo que hace Pablo. Y se fijan que eran como unos 12 hombres. ¿Se acuerdan cuántos eran los seguidores de Jesús? Se vuelve a repetir lo que hizo Jesús. San Lucas nos dice, mira, Pablo siempre hizo lo mismo que Jesús. Iba armando sus comunidades, pero el que armaba la comunidad era el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y por eso ahorita yo les compartía que en la medida que cada uno de nosotros viva de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia, nuestro entorno va a mejorar. Ahora, don Roberto, ¿nos puede ayudar del 8 al 10, por favor? Del 8 al 10, ¿cómo? Ajá, 19, 8 al 10, por favor. Dice, entró en la sinagoga durante 3 meses, hablaba con valentía, discutiendo acerca del reino de Dios e intentando convencerles. Pero como algunos obstinados e incrédulos hablaban mal del camino ante la gente, rompió con ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, y diariamente les hablaba de la escuela de Tirano. Esto duró 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden que siempre Pablo tuvo persecución por parte de los judíos, porque para los judíos Pablo fue un traidor. Nosotros sabemos que no fue un traidor porque siguió la enseñanza del Antiguo Testamento. Y él sabe que se cumple en nuestro Señor Jesús. Ahí se cumple la promesa que se le dio a Adán y a Eva. Y un descendiente de Eva te aplastará la cabeza, dice Génesis 3:15. Y Pablo lo entiende muy bien en Jesús nuestro Señor. Pero de todos modos siempre tenía esa persecución. Miren, hay un cardenal que tiene un libro, 5 panes y 2 peces, Francisco Javier Negue Antoine, y él decía, lo invita a San Juan Pablo II, lo invita a dar unos ejercicios espirituales a toda la curia romana, a todos los cardenales. Y el cardenal Francisco Javier Negue Antoine, toda la vida lo habían perseguido, duró muchísimos años en una cárcel que no se podía estirar. Él cuando se acostaba no se podía estirar y vivía así encorvadito. Y pues siempre persecución. Ya lo liberan, sale y cuando llega el Papa Juan Pablo II empieza, acuérdense que él tumbó el muro socialista y invita al cardenal a dar estos ejercicios, y el primer día
pues toda la gente, imagínense una persona que dura mucho tiempo en silencio, escudriñando, contemplando la palabra de Dios, pues sus pláticas fueron excelentes y toda la gente le aplaude. Y el cardenal se queda así medio incómodo y dice, pues mañana a ver qué pasa. Y otra vez va y le vuelven a aplaudir y en la tarde él va y habla con el Papa San Juan Pablo II y le dice, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, su santidad? Yo ya me voy. Dice, pero ¿por qué no estás viendo el éxito que estás teniendo? Y dice, sí, pero cuando yo doy a Cristo, me avientan pedradas, me meten a la cárcel. ¿Sabe qué les estaré dando aquí? Y el Papa San Juan Pablo II le dice, es que aquí estamos entre hermanos, entre amigos. Y se queda el cardenal a seguirles dando los ejercicios. Si tú a la hora de que predicas no te persiguen, no tienes controversia, es que ¿sabe qué les estarás dando a la gente? ¿Sale? Cuando nosotros hablamos de Dios, siempre va a haber persecución, a veces se va a valer hasta de las personas que uno quiere. Persecuciones, malas caras, muchas cosas así. Y por eso Pablo siempre, donde quiera que iba, lo perseguían y lo perseguían. Nuestra iglesia se fue adormeciendo. Fíjense, la iglesia que fundó Pedro junto con Pablo, se fue adormeciendo. Se fue adormeciendo. ¿Cuándo empezó este adormecimiento? Más o menos en el año 313, cuando Constantino, el emperador, hace de la iglesia católica la iglesia oficial del imperio. Antes eran perseguidos y ya después de esto ya no fue perseguida, sino que fue la iglesia oficial. Y ha habido persecuciones, pero siempre a la iglesia ya no la han perseguido. Ha habido lugares que la persiguen, por ejemplo, con nosotros en la cristiada, en algunos momentos de la revolución, pero hasta ahí. Y dice un padre amigo mío que se llama Jaime Franco, que mientras no nos sigan persiguiendo en la iglesia, nos vamos a ir adormilando, nos vamos a seguir durmiendo nosotros como buenos cristianos. Así que ya saben, si llevamos a Cristo, nos van a perseguir. Si llevamos otra cosa, no nos van a perseguir. ¿Sale? Ahora, Carmelita, nos puedes ayudar, Carmelita, del versículo 11, por favor, al capítulo. ¿Pero de qué? ¿De Hechos? Estamos en Hechos, Carmelita, buenas noches, capítulo Buenas 19. noches. Claro, 19, ahora que del 11. Del 11 al 19. Ok, voy. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios obraba prodigios y extraordinarios por las manos de Pablo, hasta el punto que imponía a los enfermos pañuelos o ropa que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. Incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso, pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. ¿Hasta cuál? Hasta el 19, Carmelita, por favor. La noticia llegó a todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, todos quedaron muy aterrorizados, y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración.
Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculando el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. Palabra del Señor. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Alabamos, Señor. Muchas gracias. Miren, la grandeza de Pablo, que con solo ponerle a los enfermos a su mandil, sus pañuelos, la gente se sanaba. Por eso hoy al empezar, los que van llegando, les decía que esta noche Pablo va a ir a curarnos ahí donde estás tú. Y a mí también, Pablo ahorita me está curando. Así sea. Con el solo escuchar, con el solo escuchar de su palabra, con el solo escuchar a sus aventuras, todo lo que el Señor le hizo vivir. Y vean la grandeza de Pablo, que la gente se convierte, que toma la determinación determinante de dejar a lo viejo y vivir en lo nuevo. Y recuerda que tú y yo, de verdad, todos los días debemos de ser hombres nuevos. Esos hombres y mujeres nuevos que renunciamos a la venganza, renunciamos al desquitarnos, renunciamos a mucho tipo de esas cosas. Y solamente así Pablo nos va a curar. Pídele al Padre, en nombre del Señor Jesús e iluminados por el Espíritu Santo, que esta noche nos sane, que esta noche nos sane a cada uno de lo que estamos enfermos, de lo que necesitamos. Y ahorita San Pablo anda ahí en cada uno de ustedes. San Pablo anda curándonos a los que tienen dolores físicos, curando sus dolores físicos, los que tienen otro tipo de los dolores emocionales, materiales, que San Pablo interceda para que seamos curados. Pero necesitamos convertirnos. Y acuérdense que solamente se convierte el que escucha con atención la palabra de Dios y la pone en práctica. Vamos a ir con Maggie, ahí 19:20. Maggie, por favor. Hasta el 31, Maggie, por favor. Sí. Así, por el poder del Señor, el mensaje crecía y se fortalecía. Motín de los plateros. Terminada toda esa tarea, Pablo se propuso ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya. Él decía que después de estar allí tenía que visitar Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus asistentes, Timoteo y Erasto, y él se quedó una temporada en Asia. Por entonces sobrevino una gran crisis a causa del camino del Señor. Un tal Demetrio, platero, fabricaba en plata reproducciones del templo de Artemisa y proporcionaba buenas ganancias a los artesanos. Los reunió con todos los del gremio y les dirigió la palabra. Compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de esta actividad, pero ahora ustedes ven y oyen que ese Pablo, no solo en Éfeso, sino en Asia entera, está ganando con su propaganda mucha gente, diciendo que los dioses que se fabrican con manos humanas no son dioses, con lo cual no solo está en peligro de descrédito nuestra profesión, sino que el templo de la gran diosa Artemisa, venerada en toda Asia y en el mundo entero, va a perder toda su grandeza. Al oírlo, se enfurecieron y se pusieron a gritar: ¡Viva la gran Artemisa de Éfeso! Se produjo un gran tumulto en la ciudad y todos se precipitaron hacia el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Pablo intentaba acudir a la asamblea, pero los discípulos no se lo permitieron. Algunas autoridades de Asia,
amigos suyos le enviaron un mensaje aconsejándole que no acudiera al teatro. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. Te alabamos, Señor. Recuerdan que a nuestro Señor Jesús también, también le dijeron que se fuera de un territorio cuando expulsa al demonio de un endemoniado, que le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Y había una manada de cerdos, y nuestro Señor viene en el Evangelio de Marcos capítulo 5, y cuando llega la gente y ve todo aquello, él dice, vete de aquí, vete de nuestro territorio. Porque la palabra de Dios verdaderamente escuchada nos lleva a dejar la injusticia. Y por eso corrieron a Jesús de ahí, porque a veces Jesús no entra entre nuestros negocios, que fue lo que hizo el tal Demetrio, el platero. Dijo, no, se nos va a acabar el negocio. Y a veces muchas personas en nuestro mundo no dejamos que entre Jesús porque no vamos viviendo como al Señor le gusta. Tú dejas que entre esta noche Jesús nuestro Señor a tu vida, ya sabes lo que tienes que dejar. Ya sabemos lo que tenemos que dejar cada uno de nosotros para vivir en la justicia. Vamos ahora con esta Sara. Si nos ayuda, Sara, por favor, del 32 al 39, Sara. Sí, maestro. Al 40, perdón, Sara, no veo bien, es al 40. Sí, está bien. Mientras tanto, la asamblea estaba sumida en una gran confusión. Unos gritaban una cosa, otros otra, y la mayor parte no sabía ni por qué estaban allí. En cierto momento, algunos hicieron salir de entre la gente a un tal Alejandro, a quien los judíos empujaban adelante. Querían justificarlo ante el pueblo y le pidió silencio con la mano. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar, y durante casi 2 horas solo se oyó este grito: grande es la Artemisa de los Efesios. Al fin, el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Efeso, ¿quién no sabe que la ciudad de Efeso guarda el templo de la gran Artemisa y sus imágenes caídas del cielo? Siendo esto algo tan evidente, y conviene que ustedes se calmen y no cometan ninguna locura. Estos hombres que han traído aquí no han profanado el templo, ni han insultado a nuestra diosa. Sí, Demetrio y sus artífices tienen cargos contra alguno. Para esto están las autoridades y los magistrados que presenten aquí sus acusaciones. Y si el asunto es de mayor importancia, que se resuelva en la asamblea legal. ¿Han pensado ustedes que podrían ser acusados de rebelión por lo ocurrido hoy? ¿No tendríamos alguna excusa alguna para justificar este tumulto? Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Gracias, Sara. Acuérdense que a veces las personas queremos arreglar las cosas con golpes, con violencia, y así no se arreglan las cosas. Las cosas se arreglan desde Dios. ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? Y fue lo que Pablo fue enseñando, y por eso sus amigos le dijeron, no te arriesgues, no vayas ahorita al teatro, porque van a desquitar todo su coraje de ese dinero que perdieron en vender las estatuas de Artemisa en ti, Pablo. Y Pablo aprendió de nuestro Señor Jesús que hay que ser mansos como palomas y astutos como las serpientes. ¿Se fijan cómo Pablo iba aplicando la palabra del Señor Jesús en cada paso de su vida? Y así tú y yo tenemos que ir aprendiendo a aplicar la palabra de Dios en cada paso de nuestra vida, en cada acontecimiento de nuestra vida. Vamos ahora con María Magdalena. Gracias, Sara.
si María Magdalena nos ayuda del 20 del 1 al 6. Y miren, yo les dije que año y medio duró en Éfeso, pero aquí en el cuadrito dice que duró 2 años y 3 meses. ¿Nos ayuda María Magdalena, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Capítulo 20, maestro. Ajá. Sí, por favor, del 1 al 6. Gracias. Ok. Pablo vuelve a Macedonia. Cuando se calmó el tumulto, Pablo mandó llamar a los discípulos para darles ánimo. Después se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Recorrió aquellas regiones multiplicando sus predicaciones para confortar a los discípulos y se fue a Grecia. Allí, después de 3 meses, pretendió volver a Siria por barco, pero el Espíritu Santo le dio aviso de que los judíos tramaban algo contra él y decidió regresar a Macedonia. Cuando estaba por marcharse de Asia, se fueron también con el Sópater, hijo de Pirro, de la ciudad de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo Tíquico y Trófimo de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troade. Nosotros, después de los días de fiesta de los panes Asimos, nos embarcamos en Filipos y al cabo de 5 días nos unimos a ellos en Troade, donde nos detuvimos 7 días. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. María Magdalena. Sí, de nada, maestro. Miren ustedes, en este inter, Pablo ya había escrito la primera carta a los Corintios y escribe entre el año 57 y 58 la segunda carta a los Corintios, donde San Pablo nos habla de las lágrimas por andar evangelizando, porque tanto que se desgastaba Pablo y las personas seguían yéndose al confesionario, que no había confesionario como lo tenemos hoy, diciendo, soy el mismo con los mismos. Y no cambiábamos, y no cambiábamos, y no cambiamos. Y por eso en esa segunda carta de San Pablo a los Corintios es conocida una parte como las lágrimas de Pablo por la comunidad. Debe de haber una verdadera conversión en cada ser humano que escucha la palabra de Dios. Ahora, por favor, Carmen Delgadillo, ¿nos ayudas con del 7 al 12, por favor? Ahí mismo en Hechos 20. Memo, me da mucha pena no poder participar hoy. No puedo. Ok. Gracias. Gracias. Lupita Arreguín, ¿nos ayuda? Sí. ¿De qué número? De 27 al 12, por favor. Sí. Dice la misa de Troade. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan y Pablo, que pensaba irse al día siguiente, conversaba con ellos. La charla se alargó hasta la medianoche, con muchas lámparas encendidas en la pieza del piso alto donde estábamos reunidos. Un joven llamado Éutico estaba sentado en la ventana y, a medida que Pablo alargaba su charla, un profundo sueño lo iba dominando hasta que, vencido por el sueño, se cayó del 3er piso y lo recogieron muerto. Bajó Pablo, se inclinó sobre él, lo tomó en sus brazos y dijo, no se preocupen porque ha vuelto a la vida. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Después siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven lo trajeron vivo,
lo que fue para todos un gran consuelo. Gracias, Lupita. Sí. Ah, Gracias, palabra de Dios. te alabamos, Señor. Te Te alabamos, alabamos. Señor. Recuerden, Pablo hace lo mismo que el Señor Jesús. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Lucas 7, 11 al 17 resucita a un joven? Y miren cómo en la medida que vamos creyendo en el Señor Jesús, podemos hacer lo mismo cada uno de nosotros. Ir dando vida a los demás. Vamos ahora del 13 al 16. Don Lupe, ¿tiene su Biblia ahí a la mano? Sí. ¿Nos puede ayudar del 13 al 16, don Lupe, por favor? Nosotros fuimos a tomar el barco y a la vela partimos hacia Aso, donde debíamos juntarnos con Pablo, que hacía el viaje por tierra como lo había dispuesto. Efectivamente, nos juntamos con Aso y tomándolo con nosotros, llegamos a Mitilene. Zarpamos de ahí y al día siguiente navegamos frente a Quíos. Al otro día dimos vista a Samos y al tercero. Después de hacer la escala en Trogulión, llegamos a Mileto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Pablo va regresándose y va armando sus comunidades. Que nadie falte, que si no está X persona, iba y la buscaba, iba y le preguntaba, oye, ¿por qué ya dejaste el grupo? ¿Por qué ya no vas creciendo en la fe? Pablo era muy cuidadoso de eso, sus comunidades, y así enseña a Timoteo y a Tito. Y acuérdense que algo muy importante es que se conocían todos por nombre. Si les pregunto sin ver ahí a los que están aquí, de los que tenemos prendida la cámara, bueno, pues aquí se puede ver porque tiene el nombre, ya me fijé. Pero de las personas también que están apagadas sus cámaras, no podemos hacer ese ejercicio porque ahí tienen sus nombres, pero sabemos, por ejemplo, don Roberto, ¿cuántos hijos tiene? 3, maestro. Gracias. ¿Qué saben de don Roberto? Aparte de esto que nos acaba de contar, ¿alguno de ustedes de los que estamos en el grupo le manda mensajes a los demás y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Porque no nos vamos involucrando como comunidad. Yo, gracias a Dios, conozco a casi todos ustedes, menos a Sara, la conozco un poco porque ya platiqué con ella. A María Magdalena no he tenido, no me he mensajeado con ella, pero creo que a los demás sí sé dónde viven algunos, de qué comunidad son. Pero tenemos que hacer comunidad para que la iglesia crezca. Muchas personas pensamos que ser miembros de la iglesia es como ser parte de un club, que tenemos derecho a algo y ya, pero no tenemos obligaciones ni nada. Y no, acuérdense que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Imagínate nomás, tú y yo somos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Jesús siempre va a ser la cabeza, pero tú y yo podemos ser sus manos, podemos ser sus pies, su boca, podemos ser algo. Ojalá que algún día todos seamos el corazón de Jesús, que es lo que hacía Pablo. Por eso Pablo podía resucitar a los muertos y curar a los enfermos. En la medida que tú y yo seamos el corazón de Jesús, vas a ver que vas a curar a mucha gente. Vamos a la siguiente, por favor. Don Roberto, creo que me voy a regresar de vuelta con usted. 20:17, don Roberto, hasta el 27, por favor. 17 hasta el 27. Sí, por favor. Muy bien. Desde Mileto envió a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron donde él les dijo,
Vosotros sabéis cómo me comporté siempre con vosotros desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y con las pruebas que me vinieron por la acechanza de los judíos. Como no me acobardé cuando en algo podía seros útil, os predicaba y enseñaba en público por las casas, dando testimonio tanto a los judíos como a los griegos, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Mirad que ahora yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que ahí me sucederá. Solamente sé que en cada ciudad al Espíritu Santo me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ya no volveréis a ver mi rostro ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino. Por esto os testifico en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, pues no me acobardé de anunciaros todo el designio de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Creo que a veces en algunas personas no nos anuncian el reino porque dicen ya no van a venir. Si nos anunciaran que Jesús es exigente, que el Padre es exigente, que el Espíritu Santo es exigente, pues muchos diríamos, pues ¿para qué voy a la iglesia? Mejor aquí me quedo. Y Pablo no, Pablo le decía a la gente tal como van las cosas. Dios es bondadoso, pero también es justo. Dios es clemente, pero también nuestro Señor nos exige a cada uno de nosotros poner de nuestra parte para que la iglesia de Cristo crezca. Y hemos caído en los púlpitos, en las predicaciones, a un Dios que es amor, un Dios que es a todo dar, un Dios que perdona todo. Y nos la hemos creído. Y por eso ya no nos esforzamos en vivir como al Señor le gusta. Y por eso Pablo dice, yo estoy limpio de la sangre de ustedes porque yo les anuncié el verdadero reino, el verdadero designio de Dios, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ustedes y yo así anunciamos el reino sin miedo de decirle, pues sí, te va a costar esto, pero ¿qué crees? Ni sabes lo que te espera en el reino de Dios. Hoy en una clase que fui, hace 2-3 semanas, una persona expuso algo y yo le dije, pues ofrece tu comunión por esa persona. Y me decía que estaba enojada porque hasta le quitaron el trabajo por ofrecer su comunión, pero le dije, es que tú no estabas a gusto ahí. Dios te quitó algo que te estorbaba para seguir creciendo. Y pues ahora a pedirle al Señor que le consiga una chamba buena a esta alumna mía. ¿Sale? Pero cuando tú anuncias el evangelio y pides por las personas que debes de pedir, tu vida es diferente. Y es lo que hacía Pablo. ¿De qué nos sirve pedir por los que nos aman? Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Los malos también hacen lo mismo. Ustedes cuando pidan por los que los persiguen. Y eso es lo que hacía Pablo. Ese era el designio que Pablo hablaba claramente. Pidámosle al Señor que nos dé esa claridad y esa valentía de Pablo para decir lo que es. Y no andemos con rodeos. Pero imagínense, de verdad, si nos dijeran, para llegar al cielo tienes que hacer esto y esto, pues muchos vamos a la Eucaristía porque pensamos que todo es gratis.
Ujú. Yo soy uno de ellos, ¿sale? Yo soy el primero que me cuento, pero ya voy viendo que no es cierto. Carmelita, nos ayudas ahí donde se quedó don Roberto del 2028, por favor, hasta el 38, por favor. Sí. 2028. ¿Dónde está el 28? Bueno, entonces sigue el 29. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes, noche y día, incluso entre lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. De nadie he codiciado plata, oro o vestidos. Miren mis manos, con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros, como ustedes bien lo saben. Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se arrodilló con ellos y oró. Entonces empezaron todos a llorar y le besaban abrazando su cuello. Todos estaban muy afligidos porque les había dicho que no les volverían a ver. Después lo acompañaron hasta el barco. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y ahí va Pablo en el barco y llega a la isla de Kos y vamos otra vez con Sara, capítulo 21, Sara, versículos del 1 al 14, por favor. Yo nomás oigo un perro, maestro. Sí, ¿Quién sí, tiene sí. perro? ¿Quién tiene perro? Tiene hambre. Dejen ver a Sara, a lo mejor no está. La está llamando el perro. Sí. Si no, yo les digo, maestro. Sí, adelante, Maggie, por pero favor. ya. ¿Quién fue, Sara o Maggie, la que guste? Si Sara ya está lista. No, no está. Adelante, Maggie, Ok. por favor. 21, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Del 1 al qué? Capítulo 21 del... Y se me fue, Maggie. 1 al 14. Del 1 al El 14. 14. Ajá. Gracias. Gracias. Gracias, don Viaje Roberto. a Jerusalén. Nos separamos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Kos. Al día siguiente hasta Rodás y desde allí hasta Patara, encontrando un barco que cruzaba hacia Fenicia. Nos embarcamos y zarpamos, avistando Chipre y dejándola a nuestra izquierda, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde la nave tenía que descargar. Encontramos a los discípulos y nos detuvimos allí 7 días. Algunos, movidos por el Espíritu, aconsejaban a Pablo que no subiera a Jerusalén. Cuando se cumplió nuestro plazo, salimos para continuar el viaje. Todos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta fuera de la ciudad. Nos arrodillamos en la playa y oramos. Después nos despedimos mutuamente, embarcamos y ellos se volvieron a casa. Desde Tiro atravesamos hasta llegar a Ptolemaida. Saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos
a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, uno de los 7 evangelistas, y nos hospedamos con él. Tenía 4 hijas solteras profetisas. Tras varios días de estadía, bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo y se ató con él de manos y pies y dijo: esto dice el Espíritu Santo. Al dueño de este cinturón, los judíos lo atarán en Jerusalén y lo entregarán a los paganos. Al oírlo, nosotros y los vecinos del lugar le suplicábamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y hablándome al corazón? ¿Qué hacen llorando y ablandándome el corazón? Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto a ser encadenado y a morir en Jerusalén. Como no podíamos convencerlo, nos tranquilizamos diciendo: que se cumpla la voluntad del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Señor. Ustedes y yo que estamos dispuestos a perder por Jesús, como Pablo, que hasta la vida perdió. Y las personas que de verdad se encuentran con Jesús, dan todo por Jesús. Ahí tenemos a San Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Que las últimas palabras que yo recuerdo fueron: ya déjenme ir a la casa de mi padre. San Juan Pablo II, todos los santos han muerto así, dando la vida por Cristo. Y Pablo en sus comunidades era lo que iba enseñando. Pablo fue aprendiendo. La teoría nace de la práctica. Un aprendizaje sin igual. Pablo anduvo por muchos sitios. Cuando nosotros vamos conociendo muchas personas, vamos aprendiendo nuevas cosas, nuevas formas de ver la vida, y vamos agarrando lo bueno por ejemplo, en mi caso, a donde Dios me lleva, agarro cosas buenas. Digo, mira, esta comunidad tiene esta cosa bonita, este maestro me enseñó esta cosa bonita, y va siendo mejor persona. Y Pablo era lo que iba haciendo, una esponjita de lo bueno de cada quien. Porque acuérdense que nosotros, los que creemos en Cristo, no vemos lo malo de los demás, aunque a veces nos enoje, pues ni modo, cada quien su rollo. Nosotros vamos a aprender a ver las cosas buenas de los demás. Don Roberto, ¿nos ayuda con esa primera diapositiva, por favor? Pablo anduvo. Sí, maestro. Haciendo es como se aprende. La teoría nace de la práctica. Un aprendizaje sin igual. Pablo anduvo por muchos sitios. Esta es la lista de las regiones sacada de los Hechos de los Apóstoles: Chipre, Siria, Licaonia, Judea, Fenicia, Samaria, Siria, Cilicia, Frigia, Misia, Macedonia, Grecia, Acaya, Asia. Es mucha gente y muy diferente entre sí. En cada lugar otro pueblo, otras costumbres, otra comida, otro trabajo, otra sinagoga. 13 años seguidos, un aprendizaje sin igual. Hoy no es muy distinto. Si usted enumera las regiones de donde proceden los representantes de las comunidades en nuestras asambleas, llegará a una lista mayor aún. Tenemos mucho que aprender unos de otros. Gracias, don Roberto. Miren, la primera vez que yo fui a la Ciudad de México, yo ya había ido por trabajo a la Ciudad de México, pero era entrada por salida. Y cuando fui a la Universidad Pontificia, me di cuenta de las guajolotas. Y yo escuchaba a algunas personas que vamos a echarnos una guajolota. Y yo decía, ¿qué será eso? Y hasta el tercer año que fui a la Universidad Pontificia de México, probé lo que es una guajolota. Dije, wow, qué sabroso sabe. Pero fíjense, de primero no me animaba porque yo pensaba que era un guajolote, que vamos a echarnos una guajolota.
Pero se fijan cómo vamos aprendiendo. Yo les digo esto desde mi vida, aprendes muchas cosas de los demás. ¿Cómo son las guajolotas? ¿Qué Ah, es eso? es un tamal con un virote, Carmelita. ¿Un tamal adentro del virote? Así Eso- es. Puro De una seco. telera, de una telera. Ah, Porque se abre la telera y se pone el tamalote. ajá. Ay, guácatelas. Y luego al puesto donde nosotros llegábamos tenían una salsita y tú le echabas salsita y ya te ibas comiendo tu guajolota en el camino. Y con esa tenías para todo el día, porque eran muchas calorías. Pero para que vean, cosas que va uno aprendiendo, sale en la evangelización y fue lo que iba haciendo. Vamos con Sara. Sara, ¿nos ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? No está Sara. Sí. Nomás que está en silencio. Tiene apagado. Estás en silencio, Sara. A ver. Ya estoy. Adelante, Sara, por favor. Y gracias. Es que estoy con poca batería. El rumbo Sí. El rumbo solo se va definiendo poco a poco. En el primer viaje, Pablo se quedó cerca de casa. No sale de Asia. Andaba solo por las regiones que conoce: Cilicia, Panfilia, Pisidia. Es la tierra en que nació. En el segundo viaje se va más allá de las fronteras de Asia. Entra en Europa, pero no tiene mucha seguridad sobre el rumbo que debe seguir. Quiere ir en una dirección, pero el espíritu le manda ir en otra. El rumbo depende de los avisos recibidos en sueños. En el tercer viaje, el objetivo está ya definido. Desde el comienzo, él quiere ir a Efeso, según lo que le había prometido a la gente allí, y allá se queda durante 3 años. De ese modo, a lo largo de los viajes, Pablo fue adquiriendo más experiencia. A viajar se aprende viajando. Y por ejemplo, la primera vez que me tocó subirme en un avión, gracias a Dios, pues yo no sabía ni qué hacer. Y ya luego, después de 7 años de estar viajando cada verano a la Ciudad de México, pues yo ya sabía, llegaba y lo que tienes que hacer. Y luego ya era más fácil porque me llevaba una maletita muy chiquita y ni tenía que hacer fila, me iba directo a la sala de abordar. Y así vamos aprendiendo. Y lo importante es que también nosotros vayamos aprendiendo del Señor Jesús. Pablo es un maestro. Y vas a ver que en la medida que tú y yo vayamos siguiendo el rumbo de Pablo, vamos a ver cuál es nuestro destino final. Vamos ahora con Carmelita. Carmelita, gracias, Sara. ¿Nos ayudas? Por favor. ¿Carmelita o Sara? Carmelita. Carmelita Ok. Ramírez, por favor. Dice, el método de evangelización se va perfeccionando. En el primer viaje, Pablo no se queda mucho Perdón, tiempo en el... está repetido. Ajá. Ajá. Pues dije, bueno, No a le lo mejor cambié. para que Ahí quede está. más, Ahí está. quede más claro, Sí, dije yo. gracias. Perdón. Dice, hechos iguales que ocurrieron en los 3 viajes, el mismo orden o estrategia de acción. Cuando llega a un lugar, Pablo tiene la costumbre de empezar el anuncio en la sinagoga. Actúa así porque los judíos son los primeros en el plan de la salvación. En la sinagoga, sin embargo, no se limita a los judíos, sino que habla para todos, judíos y paganos, que temen a Dios, adoradores y prosélitos. El resultado es siempre el mismo. Los judíos se resisten y los paganos aceptan. Ante el rechazo de los judíos, Pablo se aleja de la sinagoga y se dirige a los paganos, que lo acogen con mucha alegría. Y ya la otra vez veíamos por qué ellos se alegraban, porque Pablo no les ponía condiciones. Acuérdense que a los que no eran judíos les ponían muchas condiciones
para entrar a la sinagoga. Muchos requisitos. Hoy no recuerdo con quién platiqué que decía, te tenías que llevar hasta el acta de defunción. Me platicó esta Ceci que fue a hacer un trámite y que le dijo, traigo hasta mi acta de nacimiento aquí. Y así era con las personas que querían entrar en la sinagoga. Muchos requisitos. Y acá con Pablo, ¿qué se necesitaba? Nomás creer que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ir viviendo como Él nos fue enseñando. Por eso se alegraban, la alegría. Y Dios nuestro Señor es tan bueno que no nos pone las cosas trabajosas para salvarnos. Nada más que el ser humano nos complicamos solo la vida y pensamos que nosotros somos los que hacemos nuestra salvación. Y no, acuérdense que la salvación es un regalo gratis del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16-17. ¿Quién gusta ayudarnos con la siguiente? Visitar y confirmar. ¿Nadie? Bueno, yo. Adelante, Carmelita. Visitar y confirmar a las comunidades. En los 3 viajes, Pablo tiene la preocupación de visitar a las comunidades fundadas por él o por otros. Es para animarlas y confirmarlas en el caminar, para ayudarlas a superar el aislamiento en que viven y percibir su unión con las otras comunidades. Las frecuentes visitas a Jerusalén, él envió de mensajeros las cartas y la colecta. Ayudan a alcanzar este mismo objetivo. Y acuérdense, Pablo siempre enseñaba a la gente que ayudaran a las comunidades más pobres. Por ejemplo, la capilla, pensemos en una capilla así, Pipiris Nice de nuestra arquidiócesis. Ellos apoyaban a una capilla que iba empezando a la construcción con las sillas, con las mesas. Y siempre Pablo sabía que algo que une a las personas que creen en Cristo es la caridad, porque la caridad nos hace seres perfectos, la caridad de Cristo. Carmelita, la que sigue, por favor. Persecuciones y tribulaciones y conflictos. Lo que más impresiona en los 3 viajes son las dificultades que surgen sobre la marcha. Las comunidades nacen en medio de muchas tensiones, conflictos y persecuciones. Problemas de todo tipo, internos y externos. Este sufrimiento, sin embargo, no es exceptor de muerte, sino dolor de parto. Volveremos a hablar de este asunto. Y recuerdan a una de las Teresas, no recuerdo si es la Teresita chica, yo creo que sí, porque ella murió de 24 años. Un día le dice al Señor, mira, Señor, ¿cómo me tienes? Y el Señor le contesta, es que yo así trato a mis amigos, con razón tienes tan pocos amigos, Señor. Porque el seguimiento de Cristo es tomar nuestra cruz de cada día, es renunciar, es tratar bien a todo mundo, es perdonar al que nos ofende. Pero parece que podemos estar perdiendo, pero no, solo estamos haciendo o ganando los puntos para tener un cielo mejor. Y nada más les comento que no todos vamos a tener el mismo cielo. Sale desde la teología, un padre nos decía que el cielo de la Virgen María es diferente al cielo de los santos. El cielo de los santos es diferente a las personas que pasaron con 6 y por la misericordia de Dios están gozando ya de la vida eterna. Bueno, pero luego hablaremos de esos asuntos. Entonces acuérdense, el llevar a Jesús nos va a traer tribulación y conflicto. Carmelita, por favor. El uso de la Sagrada Escritura. Exactamente como hoy, el instrumento más importante usado por Pablo en el anuncio de la Buena Nueva
sobre todo a los judíos, era la Biblia. El Antiguo Testamento, la expresión Antiguo Testamento usada por Pablo, no debió ser del agrado de los hermanos. La Biblia era leída y meditada en particular y en grupo, en los discursos y en las discusiones, para poder descubrir todo el significado de Jesús para la vida de las personas y de las comunidades. Este asunto merece un estudio más profundo, pues puede ayudarnos en el uso que hacemos hoy de la Biblia para iluminar la vida y el camino de nuestro pueblo. Ustedes vean nuestras comunidades muchas veces más pobres, apenas estamos empezando después de 2 años a trabajar por lo de la pandemia, y vean los grupos pequeñitos, las personas, las personas no vivimos desde la fe, muchas personas como Memo no viven desde la fe, porque no leen la Sagrada Escritura, porque no van viviendo de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia, y no van viviendo con esta claridad. ¿Qué haría Jesús? ¿Lo que estoy haciendo le gusta a Jesús o no? Y todo eso es en la medida que tú y yo vamos viviendo de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. ¿Qué tanto uso haces de la Sagrada Escritura? Desde ahí, el Papa Benedicto XVI, en el año 2005, en septiembre, en el mes de la Biblia, él dijo, en la medida que todos los que creemos en Jesús, en la iglesia, hagamos lección divina, habrá una primavera espiritual en la iglesia. Y la primavera espiritual es que vamos a vivir todos para uno y uno para todos. Vamos a vivir pensando en el otro, vamos a vivir tratando bien a todo mundo, vamos a vivir no juzgando a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto usas la Sagrada Escritura para tu vida? ¿O ya se te olvidó lo que te dijo el Señor el domingo? Creo, Señor, pero aumenta mi pobre fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y luego les habla del servicio, que el que tiene fe sirve a los demás. Bueno, ¿qué tanto usa la Sagrada Escritura para tu vida? Ahí está todo, todas las respuestas, todas las cosas. Desde ahí la podemos vivir, y acuérdate que es palabra de Dios viva y siempre nos va a llevar a buen puerto. Carmelita, la que sigue, por favor. Que va unida a la Sagrada Escritura, a la acción del Espíritu Santo. Sí, la acción del Espíritu Santo. Nos sorprende la frecuencia y la naturalidad con que los hechos hablan de la acción del Espíritu Santo en el trabajo misionero de Pablo. Acción muy concreta. El Espíritu Santo provoca la iniciativa de la misión. Envía a los misioneros. Lleva a Pablo a hablar, a orientar a Pedro para decidir. Inspira el documento final del concilio. Orienta la dirección de los viajeros. Habla por los profetas. Lleva a Pablo a volver a Jerusalén, incluso sabiendo que va a sufrir. Llena de alegría a la comunidad. Probablemente es el mismo Espíritu quien a través de sueños inspira la dirección verdadera. Sobre el corazón de Lidia, anima a Pablo para el anuncio. Vale la pena verificar la frecuencia y naturalidad de la acción del Espíritu Santo en las cartas de Pablo. Y acuérdense, el Espíritu Santo solo nos recuerda la palabra del Señor Jesús. Si tú y yo no hemos leído los 4 evangelios y nos damos a la tarea de reflexionarlos, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me dijo Dios a mí hoy? En los 4, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, en ese orden, el Espíritu Santo no va a poder actuar ni iluminarnos. Nos echa las luces, pero no entendemos lo que nos dice, porque lo único que hace el Espíritu Santo es iluminarnos cómo vivir y poner en práctica las palabras del mismísimo Señor Jesús. Y acuérdate, nuestra vida es trinitaria. Dios te ama porque es tu papá. O sea, el Señor Jesús ya te salvó y dio la vida por ti para que tengas vida y vida en abundancia.
y el Espíritu Santo nos recuerda lo que tenemos que vivir cada día. Carmelita, ya nomás nos faltan 3 más. No, está bien. Maestro. Mande, don Roberto. Bueno, no, es nada más rápido razonando en esto de que no había evangelios en ese entonces, leían el Antiguo Testamento. Entonces Pablo hablaba de la tradición a los que quería convertir, pero ha de haber sido muy difícil, aunque la Biblia sea cristocéntrica, relacionar el Antiguo Testamento con el actual Jesucristo que él predicaba, ¿verdad? Así es. Digo, no para él que era un orador de primera, pero en mi mente como que veo la conexión antigua con lo que él estaba predicando de tradición, ha de haber sido muy difícil, ¿verdad? Sí, sería como ahorita alguien nos dijera, es que no ocupas el celular para vivir, sí, para comunicarte con los demás. Oh, pues está loco, está chiflado. Ahorita para todos se ocupa el WhatsApp y bueno, más o menos sería una analogía de lo que usted nos dice, don Roberto, y por eso los judíos no aceptaban lo que les decía, lo que les decía Pablo. Gracias, don Roberto. sí, maestro. Adelante. Celebración y oración. Sorprende también la frecuencia con que los hechos se refieren a la oración y a la celebración. Sin esto, la misión no estaría completa. La oración anima y acompaña a la misión. Es durante una celebración en donde nace la idea de viaje misionero. El anuncio siempre empieza con la celebración semanal de la sinagoga, que a veces se llama oración. El abrirse a los paganos es motivo de alabanza a Dios. La confirmación de los coordinadores es acompañada de oración y ayuno. Pablo reza por ellos a Dios en la cárcel, en Filipos. Pasa la noche rezando, alabando a Dios junto con Silas. El testimonio de Pablo lleva al pueblo a engrandecer el nombre del Señor Jesús y confesar sus prácticas equivocadas. Lo acabamos de ver ahorita nosotros ahí en Éfeso, ¿se acuerdan? Que la gente empieza a vender sus libros de magia, que ya no dan culto a Artemisa, y siempre todo, se fijaron que ahorita cuando, no sé a quién le tocó narrar a la de Eutico, el joven que se queda dormido y se cae y se muere. ¿Qué hizo Pablo cuando subió? Agarró el pan, ¿verdad? Y comió, celebró la misa. Estaban celebrando, acuérdense, estaban en la cena del Señor y agarra el pan, lo parte, se lo come y se los da a los demás. Y entonces ven la alegría de que les entrega a Eutico ya resucitado. El sacramento nos ayuda en la medida que tú y yo intentamos vivir como Jesús. A eso nos ayuda el sacramento de la Eucaristía. En la medida, cuando tú vayas a comulgar, dile al Señor, Señor, quiero ser como tú. Señor Jesús, quiero ser santo. Señor Jesús, quiero ser buena persona. Señor Jesús, quiero servir. Señor, quiero tratar bien a todo mundo. Señor, quiero no juzgar a nadie. Y vas a ver que en la medida que tú vayas orando eso y vayas recibiendo el cuerpo de Cristo, tu vida y mi vida van a ser transformadas. Porque eso es lo que hace una buena comunión en nuestra vida. Adelante, Carmelita, otra más, por favor. Pablo participa de la oración en las comunidades. En Troade, toma parte de la fracción del pan. En Mileto, reza con el pueblo. En Tiro, la comunidad fue con él hasta la playa y ahí rezaron. Al final del segundo viaje, Pablo hizo una promesa que debía de cumplir en Jerusalén. Al final del tercer viaje, aceptó ir al templo como padrino de promesa. Ante la insistencia de Pablo en querer ir a Jerusalén, a pesar de las amenazas, el pueblo se conforma y dice que se haga la voluntad de Dios. Vale la pena verificar esta frecuencia de la oración en las cartas de Pablo.
Miren, en la carta a los Romanos, capítulo 12, ahí nos dice cuál es la voluntad de Dios. ¿Alguien quiere leer capítulo 12 de la carta a los Romanos, del versículo 1 al 10? Romanos, capítulo 12, del 1 al 10, por favor. Esa cita se me pasó compartírselas. ¿Romanos qué? 12, del 1 al 10, por favor. Ya la tengo. Adelante, por favor, Lupita. La vida de cristianos tiene en cuenta a los demás. Les ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. Ese es nuestro culto espiritual. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Más bien transfórmense por la renovación de su mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. La gracia de Dios me autoriza para decirles a todos y a cada uno de ustedes que no se estimen demasiado a sí mismos, sino dentro de lo prudente, y cada cual sea consciente del lugar que Dios le ha señalado. Tomen el ejemplo de nuestro cuerpo. Es uno. Aunque conste de varios miembros, pero no todos tienen la misma función. Lo mismo nosotros. Con ser muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y dependemos unos de otros. Así pues, sirvamos cada cual con nuestros diferentes dones. El que por don de Dios es profeta, hable cuando le inspire su fe. Que el diácono cumpla su oficio. Que el maestro enseñe la doctrina. El que motiva a los demás, que sea convincente. Asimismo, debes de dar la mano abierta, presidir con dedicación y en tus obras de caridad mostrarte sonriente. ¿Hasta ahí? Sí, gracias, Lupita. Ahí está la voluntad de Palabra Dios. de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí Te está alabamos, Señor. ahí está la voluntad de Dios. Que nos ofrezcamos como hostias vivas, porque eso es lo bueno, lo perfecto y lo agradable para Dios. Y Pablo lo iba enseñando y lo aprendieron también, que miren, llegó hasta su parroquia el Señor Jesús. Don Roberto, Sí. ¿nos puede ayudar con estas dos últimas diapositivas, por favor, de la noche? Sí, maestro, con gusto. Gracias, Carmelita. Sí, de nada. Un discurso Maestro. significativo. Mande. Perdón, tengo una pregunta. Adelante. Ahora de lo que hemos leído desde la semana pasada y esta, mi pregunta es, ¿algunas partes de la misa han salido o se formó de las cartas de Pablo? Sí, Porque, sí, por ejemplo, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Porque ahorita veo, Pablo fue el que fue dándole forma a la cena del Señor. Al principio, Maggie, ujú, las primeras en Jerusalén, pues sí, agarraban una lectura. Primero hacían la fracción del pan, ¿sale? Este es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y luego ya la lectura, y luego una pequeña reflexión, una enseñanza de Jesús. Pero Pablo le fue dando esta forma, iluminada por la fuerza del Espíritu Santo y avalada por los dirigentes de la iglesia, que primero eran Pedro, Santiago y Juan, y luego ya que ellos fueron muriendo, siempre Pablo estuvo en contacto con las autoridades religiosas. sí, porque que dice sacrificio vivo y santo, eso se dice a la hora de la Eucaristía. Eucaristía. Ajá. Y luego en la semana pasada también decía por Cristo, con Él y en Él.
y también era de una de las cartas de Pablo. Así es. Entonces, gran parte de la misa, de la celebración, ¿es sacada de esas cartas? Así es, Ok. hasta como la tenemos en la actualidad. Y por eso Sí. acuérdense que cuando empezamos el curso, les decía que sin San Pablo no tuviéramos la iglesia que tenemos hoy. Oh, ya lo Gracias. entendí más hoy. Gracias, maestro. Gracias, Maggie. Adelante, don Roberto, por favor. Sí, dice, un discurso significativo. Cada uno de los 3 viajes tiene un discurso como clave de lectura que revela la característica de la actividad misionera de Pablo en cada viaje. Primer viaje, evangelización de los judíos. El discurso para los judíos fue pronunciado en la sinagoga de Antioquía de Siria. Por medio de él, Pablo ofrece una clave de lectura para entender el sentido de la historia del Antiguo Testamento a partir de la muerte y resurrección de Jesús. Segundo viaje, apertura hacia los paganos. El discurso para los paganos fue pronunciado en el Areópago de Atenas, en Grecia. A través de él, Pablo ofrece una clave de lectura para entender el sentido de la creación de la vida y de la cultura a partir de la fe en Dios, creador y juez universal que resucitó a Jesús. Tercer viaje, organización de las comunidades. El discurso para los coordinadores de las comunidades fue pronunciado en la comunidad de Mileto, Asia Menor. Por medio de él, Pablo da un testimonio personal de cómo debe anunciar el evangelio y coordinar una comunidad. Él llama la atención sobre los puntos que deben merecer mayor atención. Vale la pena comparar todo esto con lo que pasa hoy en nuestras comunidades. Adelante, don Roberto, por favor. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias con nuestro hoy que usted percibe? ¿Cuáles son los puntos en los que diría, en este punto, los primeros cristianos nos dan una lección? ¿Cuáles son los puntos de los que diría, en este punto, creo que podemos enseñarles algo a ellos? Bueno, por ejemplo, las semejanzas es que igual que en las primeras comunidades, las personas tenemos necesidad de Dios y lo buscamos, pero lo buscamos para que nos solucione algo. Pero ya cuando Pablo les explicaba que la vida de Jesús no viene a explicar ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte, sino a llenarlos con su presencia, ellos cambian su objetivo y empiezan a ayudar a los demás en sus necesidades y en la forma de vivir. ¿Y cuáles son los puntos que nos dan una gran lección? Que vivían todos para uno y uno para todos. En Hechos capítulo 2, versículos 42 al 46, ahí nos dice que todo tenían en común. También en Hechos capítulo 4 nos dicen que todos tenían un mismo sentir, un mismo corazón y un mismo pensar. Ahora no, ahora nos hemos individualizado mucho. ¿Y qué podemos enseñarles a ellos? Yo creo que lo que yo les podría enseñar a las primeras comunidades cristianas es a que sigan leyendo la palabra de Dios. Es lo único que les podría enseñar. De decirles, mira, ahora tenemos nuevos métodos, tenemos el método de la lección divina, que cuando tú y yo lo hacemos, empezamos a vivir de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Es lo único que yo les podría enseñar a esas comunidades. Ahora para ustedes, don Roberto, les vuelvo a poner las preguntas. ¿Cuál es la semejanza y las diferencias que usted percibe de lo que vemos de las primeras comunidades? Cuando se despiden de él, que le lloran, ya ve. Sí, maestro, bueno, pues son muy similares, pero nuestra comunidad o nuestra actual sociedad cristiana, católica, llamémosle, trae heredada la religión, y allá no, ¿sí?
acá necesitamos al Espíritu Santo para conservar lo que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras anteriores generaciones. Y allá era depender del Espíritu Santo para abrir camino, para convencer a aquellos que inclusive su trabajo dependía de labrar o de tallar figuras de ídolos o de sus dioses y que perdían trabajo por empezar a seguir a Pablo y creer en Jesús. Entonces, pues la labor del Espíritu Santo de alguna manera actualmente para conservar la fe que nos ha sido heredada, y en aquel tiempo para introducirles la fe que Pablo trataba de llevar y lo difícil que ha de haber sido para Pablo, pero gracias al Espíritu Santo armaba una comunidad y otra y sufría y viajaba y persecuciones y cárceles hasta que por fin fue decapitado, ¿verdad? Pero por llevar la palabra de Jesús. Entonces, son diferentes, pero a la vez el Espíritu Santo siempre está atrás de todo, ¿no? Sí. Muchas gracias, don Roberto. Vamos a terminar. Luego al rato ahí les voy a poner las preguntas para que todos podamos contestar. Ahorita ya es la hora de irnos a Momir. Pero ¿qué te quedas, Carmelita, esta noche con nuestra clase? Pues yo me quedo con la persistencia que tenía San Pablo por todos los medios, sus viajes, todo lo que los, ¿cómo se llaman? Los de la sinagoga que no lo aceptaban y los paganos que sí lo aceptaron, y más que nada su persistencia por llevarnos su palabra y porque fuéramos nosotros, que conociéramos todo lo que nuestro Padre Dios nos había dejado ya por medio de él. Muchas gracias, Carmelita. Ujú. Don Roberto, por favor, ¿qué se queda usted? ¿Qué compromiso adquirió hoy al conocer cómo Pablo evangelizaba? No, ¿Qué pues se queda? aprender de él, maestro, lo que comenta la señora, la persistencia, ¿verdad? De que no se daba por vencido y de que, bueno, pues pedirle iluminación al Espíritu Santo, ya que en algunos nuestra labor es enseñar o llevar el Evangelio o llevar partes de la Escritura, y para lo cual pues no es nada fácil, ¿no? Así que pues me queda la admiración y pedirle a Dios que nos ilumine como lo iluminaba él para llevar la palabra de Jesús a tantas comunidades, ¿verdad? Muchas gracias, don Roberto. Y ahora vamos con Lupita Reguín. Lupita, ¿qué se queda usted esta noche de Pablo? Me encantó la clase. Desde el principio de la clase, yo le dije cómo estaba. ¿Y qué me dijo usted? Que Pablo la iba a curar. Nos iba a sanar. La verdad, cuando entré, no pensé que iba a terminar la clase. Y mire, todavía estoy aquí. Estoy muy mejorada, me siento más concentrada. Con decirle que no sabía hoy. Hoy no supe que era jueves. Hasta que me llegó algo de Guillermo Covarrubias. Ay, tengo que entrar. Ay, ¿cómo se me olvidó? Estaba yo asustada. No daba una, de veras. Bueno, con lo que estuvimos viendo, a mí me gustaría hacer, no sé, un gramo de persistencia de Pablo. Él no le daba temor nada. Él quería abarcar todo lo que en su mente llegaba. Le dijeron que no fuera a Jerusalén y no dejaba ese pensamiento. O sea, insistir, pero insistir en enseñar a Jesús, a que lo conocieran.
porque para muchos no existía. Ahora, con lo que manejamos ahora, sí habemos muchas personas que solamente cumplimos, pues, como nos enseñaron nuestros padres, ir a misa los domingos y fiestas de guardar. Y saliendo de ahí, a lo mejor nos acordamos de lo que se leyeron en las lecturas. Y eso no está bien, tenemos que... Yo quisiera empezar por mi familia, para que vieran lo que se enriquece uno, su mente, su corazón, aunque yo ya estoy muy grande, se enriquece la mente. Todavía podemos pensar y quisiéramos tener más tiempo para comernos la Biblia, pero más bien entenderla, vivirla, practicarla, cada renglón y ser constantes como Pablo. Gracias, maestro. Gracias, Gracias por su enseñanza. gracias, es del Señor. Yo solo soy un siervo inútil que trato de hacer lo que me toca. Gracias, Pues, Lupita. bueno, pues, ¿quién quisiera ser un siervo inútil? Gracias, gracias, Lupita. Tú, Carmen, ¿te quedas con algo? Ya me acordé que no puedes hablar. Gracias, Carmelita. Espero en Dios que luego nos mandes un WhatsApp, ¿sale? De lo que te quedas en la clase. Sara, ¿qué te quedas con la clase, Sara? Pues seguir con esta lucha y seguir adelante, maestro. Seguir con las enseñanzas y poner todo en nuestra parte. Porque sí está el seguir a Dios o el querer imitar a Pablo, pues tiene que uno enfrentar diferentes situaciones, ¿verdad? Sí. Y yo digo que ahorita el que estemos ahorita conectados, el que a lo mejor cada quien tenga su ritmo, pues ya es algo, pues algo que estamos poniendo un granito de arena, que nos falta muchísimo, pero ya estamos haciendo algo. Gracias, Sara. Que Dios te bendiga. Gracias, maestro, igualmente y a todos. María Magdalena, buenas noches. ¿Con qué te llevas esta noche, María Magdalena, a tu vida? Sí, buenas noches, maestro, y a todos, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, yo me quedo, bueno, se me grabó mucho lo del capítulo 20, me conmovió, maestro, de que él se despide, pues, con mucha tristeza y todos a la vez tenían alegría y tristeza porque, ya no lo iban a ver, él dice que se estaba despidiendo y ese capítulo me conmovió muchísimo porque creo que él les transmite su bondad, todo su evangelio, lo que él está anunciando a Jesús. Me quedo con ese fragmento tan hermoso. Me conmovió mucho. Me quedo con eso. Muchas gracias. Hechos 20, 33 Sí. al 38. Ajá. ¿Sale? Sí. Nada más Sale. para que me gustó mucho eso que te queda a ti, porque es para que nosotros también aprendamos cómo hacer vida al evangelio. Pablo ahí se fijaron todos que hubieran querido que Pablo no se fuera. Muchos hubieran dicho, yo me voy en lugar tuyo, Pablo, que a mí me corten la cabeza, Pablo. Esa era esa comunidad. Muchas gracias, María Magdalena. Maestro, Mande, una pregunta rapidísima, rápido. así como pidiéndole que me adelante el final. ¿Lo decapitaron en Jerusalén o en Roma? En Roma. Ok. En Roma. Entonces este viaje no era para su fin. No. Falta el cuarto viaje. Ok. Gracias, don Roberto. Gracias. Don Lupe. ¿Qué se queda, don Lupe, esta noche? No lo escuchamos, don Lupe, y sí tiene prendido su micrófono. Maggie, ¿tú qué te quedas, Maggie? ¿Qué aprendiste?
Muchas cosas Ya. me di cuenta. Adelante, Maggie. Que tenemos que pedirle siempre al Espíritu Santo que ablande nuestro corazón endurecido y que nos persigan, pero que nos persigan sus palabras de Jesús. Tan, tan. Muchas gracias, Maggie. Buenas noches. Tú eres como las minifaldas, Maggie. ¿Cómo? Chiquitas, pero enseñan mucho. Ah. Eso lo decía el padre Macario. En paz descanse. En paz descanse. Gracias, Maggie. Nada, gracias a usted. Esta Karina no puede hablar mucho, pero también nos mandó un comentario. Ella decía que en muchas de sus, en un trabajo la despidieron por anunciar a Cristo. Y dice, me corrieron de mi trabajo y me llegó otra oferta mejor y después llegó Camila, su hija, y en ese segundo trabajo volví a hacer lo mismo, dar a conocer al Señor y me volvieron a correr. Pero tengo un mejor trabajo, cuidar a mi hija para la gloria de Dios. Es lo que nos compartió Karina en su comentario. Les agradezco mucho y acuérdense, recemos por los que ya se fueron y por los que están en el purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la eterna luz. Que descansen en paz. Así sea. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no Ninguna aparte. parte, que nos bendiga el Padre, el Hijo El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dulces sueños, que descansen. Que descansen. Buenas Buenas noches. noches. a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Con los angelitos panzones. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Adiós, adiós, don Lupe, adiós, Lupita. Adiós, Maggie. Adiós. María, Adiós, mi Memo. Adiós, maestro. Carmelita, gracias, Carmelita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a Que todos. descansen. Bye. Buenas noches, María Magdalena, gracias. Sara, buenas noches. Buenas noches, maestro. Hasta luego. Descansen. Gracias. Si pueden descansar, yo después de la clase no puedo descansar porque me agarro, piense y digo, ay, Dios mío, mucho compromiso, que Dios los bendiga. Igualmente, maestra. Hasta luego, gracias.